Él es maravilloso. Abrimos la palabra del Señor, amén. Y vamos al Evangelio de Lucas. En su capítulo 24 leemos la palabra del Señor. Capítulo 24, vamos a estar meditando en los versos 13 en adelante. Amén, alabados a nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor, y la leemos dándole gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dice el verso 13, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en su camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Les damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, por Señor ser, bendito Dios todopoderoso, la esperanza, Señor, ser, Señor Dios, la vida, Señor. Por ser, oh Dios todopoderoso, siempre el que se acerca a la vida del hombre. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, acérquese una vez más a nuestra vida y a todo nuestro corazón, Señor. Lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Padre, gracias. Amén, Señor. Y amén. Puede sentarse. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. Alabado sea nuestro Dios. El Señor es bueno. El Señor es maravilloso. Dice la palabra del Señor que les declaraba la palabra. Alabado sea nuestro Dios.
Vemos aquí a dos hombres que dice la palabra del Señor, y aquí dos de ellos iban camino, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, dice la palabra del Señor. E iban hablando, dice, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Alabado sea nuestro Dios. Hablando, alabado sea el Dios Todopoderoso, llenos de tristeza en su corazón, llenos de la tristeza que había embargado su corazón. Aquellos hombres iban desconsolados, aquellos hombres iban entristecidos, aquellos hombres iban tristes y iban de camino, iban de regreso, dejando ya todo, alabado sea nuestro Dios, pensando en sí mismo que todo había acabado, que todo había terminado y que ya no había más esperanza, que ya no había más que hacer, e iban desconsolados, e iban tristes de regreso a su aldea, de regreso a su casa, de regreso a sus quehaceres, volviéndose nuevamente a sus quehaceres y con el corazón entristecido, con el corazón totalmente desconsolado. Eso es lo que la palabra del Señor dice, porque iban hablando de todas aquellas cosas que habían acontecido y cómo al Señor le habían crucificado, lo habían sentenciado a muerte y le habían crucificado, y cómo ellos todo esto lo habían visto, y cómo se había llenado su corazón de desconsuelo, de tristeza. Alabado sea nuestro Dios. Pero a la luz de la palabra, a la luz de la misma palabra de Dios, vemos que siempre es el Señor que se acerca a la vida del hombre. Vemos que siempre es el Señor que se acerca a la vida y al corazón del hombre. Alabado sea nuestro Dios. Cuando el hombre está entristecido, cuando el hombre está desconsolado, cuando el hombre siente que no tiene esperanza, cuando el hombre siente que todo ha terminado y que ya no hay nada por hacer, es Dios el que se acerca a la vida del hombre. Y por eso es que la palabra del Señor dice, si usted leyó la lectura, dice la palabra de Dios en el verso que leímos de una manera tan maravillosa. Dice la palabra de Dios: entonces, dice la palabra del Señor, el verso 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? No ardía, dice, nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Eso es lo que la palabra del Señor debería de hacer en nuestro corazón. Eso es lo que la palabra del Señor debería de causar en nuestro corazón. Que nuestro corazón arda al leer la palabra, arda al escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Eso es lo que debería de acontecer y lo que debería de pasar y lo que se debería de ejercer en nosotros. Alabado sea nuestro Dios, de que arda nuestro corazón. Pero no pasa que arda nuestro corazón, no pasa nada de esto que pasó en estos hombres, porque nosotros no amamos la palabra de Dios. No pasa esto porque no amamos la palabra del Señor. Por eso es que no pasa, por eso es que no sentimos ese ardor en nuestro corazón cuando escuchamos la palabra de Dios. Por eso es que no sentimos que nuestro corazón arde, por eso es que no sentimos que nuestro corazón, alabado sea nuestro Dios, se desvanece ante la misma presencia del Señor. Por eso es que no sentimos, alabado sea nuestro Dios, esto que estos hombres sintieron. Dice la palabra del Señor misma que hemos leído. Y estos hombres decían: no ardía nuestro corazón. No ardía nuestro corazón cuando nos declaraba la palabra en el camino. Alabado sea nuestro Dios. Esto es lo que la palabra del Señor dice. Aquellos hombres iban hablando de todas las cosas que habían acontecido. Iban hablando de todo cuanto había pasado. Y ya habían pasado, dice, 3 días. Y ellos ya iban desconsolados porque habían visto que nada había pasado. Que nada había pasado. Alabado sea nuestro Dios. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó
y caminaba con ellos. Jesús mismo, dice, se acercó a ellos y caminaba con ellos. Es siempre Dios buscando la vida del hombre. Es siempre Dios acercándose a la vida del hombre. Por eso es que Él fue el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él fue el que vino y es el que se acerca al corazón del hombre. Es el que se acerca a buscar al hombre, es el que se acerca a buscar a la mujer, es el que se acerca a consolar el corazón que se siente desfallecido, que se siente sin esperanza. Es de Dios mismo el que se acerca al corazón del hombre. Dice, mientras ellos iban y discutían todas aquellas cosas que habían acontecido, Jesús mismo se acerca a ellos. Se acerca a ellos y camina con ellos. Alabado sea nuestro Dios. Es por eso, amados hermanos, que si caminamos con Dios, Dios siempre caminará con nosotros. Si estamos siempre tomados de la mano de Dios, Dios siempre caminará con nosotros en el camino, por donde andemos, por donde vayamos, Dios mismo siempre caminará con nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Que no queremos caminar cerca del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Y es siempre Dios mismo buscando la vida del hombre. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mas los ojos de ellos, dice, estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué pláticas, dice, son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? No soy yo el renuevo, no soy yo el consuelo, no soy yo el que da vida, no soy yo el que siempre le levanta al caído, no soy yo el renuevo de todos los días. ¿Por qué estáis tristes y por qué estas pláticas entre vosotros? ¿Cuáles son las pláticas de las personas hoy en día? Las pláticas de las personas son mis problemas, mis necesidades, mis enfermedades, porque eso es lo que dicen las personas. Hacen de ellas mismas las enfermedades, esta mi enfermedad, esta mi dolencia, este mi padecer. Eso es lo que se escucha, eso es lo que se dice. Estos mis problemas. Esas son las pláticas que se escuchan, esas son las pláticas que se oyen. Y aquí estos hombres iban platicando de todas las cosas que habían acontecido, y el Señor mismo les había dicho antes que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de malhechores, era necesario que el Hijo del Hombre fuera a la cruz, era necesario que el Hijo del Hombre muriera. Les había declarado todo. Mas ellos iban, dice la palabra del Señor, desconsolados, tristes, cabizbajos y hablando de todo cuanto había acontecido. Mientras el Señor se les acerca. Mientras el Señor se les acerca y les dice, ¿qué pláticas? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué van en esta conversación de dolor? ¿Por qué van en esta conversación de tristeza? ¿Por qué van en esta conversación de desconsuelo? ¿Por qué van en esta conversación de desesperanza? ¿Por qué van así? ¿Por qué van así? No era necesario, no era, todo esto estaba escrito, que el Hijo del Hombre iba a padecer, no todo esto estaba escrito, no todo se les había dicho, lo habían dicho los profetas, en los salmos, todo estaba escrito, todo se les había dicho que era necesario que todo esto aconteciera. ¿Por qué entonces van tristes? ¿Por qué van de regreso? ¿Por qué se van de regreso? ¿Por qué dejan todo? ¿Por qué están dejándolo todo y van de regreso? Y eso es lo que la palabra del Señor, y siga leyendo, y dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido? En estos días entonces él les dijo, ¿qué cosas? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Eres tú, le dice, el único forastero en Jerusalén que no sabes todas las cosas que han acontecido? Y el Señor les dice, ¿qué cosas? ¿Qué cosas?
cuando está su corazón afligido, triste, desconsolado. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe y lo sabe muy bien. El Señor lo sabe y lo sabe muy bien, alabado sea nuestro Dios, porque Él es conocedor de todas las cosas. Él es conocedor de todas las cosas y por eso les dice, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y todo yo lo sé. Todo yo lo sé. Y empieza Él a hablarles. Y les dice, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y del pueblo. Ellos sabían muy bien que Jesús era más que profeta. Ellos sabían muy bien que Jesús era más que profeta. Ellos habían visto, alabado sea nuestro Dios, cómo el Señor había hecho milagros por doquiera. Ellos sabían muy bien cómo Dios había resucitado muertos. Ellos sabían muy bien cómo Dios, después de muerto Lázaro, él va y le resucita, alabado sea nuestro Dios, y le llama con poder, y aquel sale de la misma tumba. Ellos habían visto muy bien que Jesús era más que profeta. Habían visto muy bien. Y el Señor mismo se les acerca. Se les acerca y va y camina con ellos. Alabado sea nuestro Dios. Y si como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Y le crucificaron. Pero nosotros dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Alabado sea nuestro Dios. Nosotros esperábamos, dice, que Él era el que iba a redimir a Israel. Y además de todo esto, ya es el tercer día. Y todo sigue igual. No ha pasado nada. Sí, se nos había dicho que iba a resucitar al tercer día, pero ya es el tercer día y nada ha pasado. Sí, se nos había dicho que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, pero ya es el tercer día y todo sigue igual y nada ha pasado. Es lo que pasa muchas veces en la vida del hombre. Piensa la voz de nuestro Dios que en lo que le está pasando no tiene solución. Piensa que lo que le está pasando por su vida, en su vida, no tiene solución. Pero hay uno que es la respuesta, hay uno que tiene siempre la solución para cualquier dificultad de vida que pueda venir a suceder al ayuno. Y ese se llama Cristo Jesús, el que se acercó a estos hombres mientras iban desconsolados, tristes y sin esperanza. Eso es lo que Cristo Jesús hace. Eso es lo que Cristo Jesús hace, es lo que hizo con estos hombres que iban de regreso, dejándolo todo, pensando que no había esperanza, desconsolados. Alabado sea nuestro Dios. Y dice más adelante, si sigue leyendo, y dice la palabra del Señor, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Alabado sea nuestro Dios. Sí le dijeron al Señor. Hay unas mujeres que dicen que fueron al sepulcro y no encontraron su cuerpo, no vieron su cuerpo. Pero vienen diciendo que vieron visión de ángeles y que los ángeles dijeron que Él vive. También fueron otros de nuestros amigos y vieron y también no encontraron el cuerpo. Y también no lo encontraron. Alabado sea nuestro Dios. Eso es lo que ellos le están respondiendo al Señor de la vida. Alabado sea nuestro Dios. Dice, entonces Él le dijo, mire las palabras de nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Entonces Él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Alabado sea nuestro Dios.
Oh insensato, les dice el Señor, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Los profetas habían declarado todo cuanto el Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, iba a padecer. Y el Señor pudo citar, alabanza a nuestro Dios, diversas citas del Antiguo Testamento, desde el Génesis. Pudo haber citado desde el Génesis hasta Isaías 53, que es muy conocido para todos nosotros, donde dice que se dice y habla la palabra del Señor que Él fue, alabado sea nuestro Dios, molidos. Él fue molido, en la culpa de nuestras transgresiones fue sobre Él, el pago de nuestra culpa fue sobre Él, alabado sea nuestro Dios. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Y por eso Él dice al Señor, oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Qué nos dijera hoy el Señor a nosotros? ¿Qué nos dijera hoy el Señor a nosotros? Si el Señor si el Señor viniera y hablara a nuestra vida y nos viera en la queja de condición que muchas veces vivimos. Y se acercara como se acercó a estos hombres. ¿Qué nos dijera el Señor? ¿Qué nos dice en su palabra? ¿Qué les dijo a estos hombres? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Alabado sea nuestro Dios. En otras palabras, dice la misma palabra del Señor, que Dios, hablando en otros tiempos de diferentes formas, ahora nos habla por su Hijo que fue, alabado sea nuestro Dios, a la cruz del Calvario, su Hijo que murió, pero que al tercer día resucitó con poder y gloria. Hoy nos habla por su Hijo de todo cuanto Cristo Jesús vino a hacer, para redimirnos, para salvarnos, para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos fortaleza, para darnos siempre el gozo de su salvación. Alabado sea nuestro Dios. Pero eso es lo que muy poco nosotros muchas veces valoramos. Tener ese gozo en nuestro corazón de una manera tan maravillosa. Miren lo que dice el Salmo. El Salmo 19. Miren lo que dice el Salmo 19, el verso 7 en adelante dice, mire, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés, perdón, estoy en esto, les dije el Salmo. El Salmo 19, amén, alabado sea nuestro Dios. Dice el verso 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Alabado sea nuestro Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alabado sea nuestro Dios. Dice el verso 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Se da cuenta cómo la palabra del Señor es suficiente. Se dio cuenta al leerles la palabra que hemos leído en este momento. Se pudo dar cuenta que la palabra de Dios es suficiente. ¿Por qué? Porque dice que es perfecta. Porque dice que hace sabio al sencillo. Porque dice que es más deseable que el oro, y que el oro refinado más que la miel y que la que destila del panal. Esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra de Dios, que debería de ser más deseable que todas las cosas en nuestra vida. Esa es la palabra del Señor,
que debería ser más deseable que todas las cosas en nuestro corazón. Hablábamos la semana pasada de la gratitud como un estilo, una vivencia del diario vivir del hombre. La gratitud de que debe de haber en cada uno de nuestros corazones, sabiendo que Él es el que bendice nuestras vidas, y como hoy la palabra del Señor nos habla de una manera tan maravillosa y tan extraordinaria que es suficiente la palabra de Dios. Y por eso aquellos hombres, el Señor que se acerca a ellos y empieza a caminar con ellos, les dice y les declara la palabra del Señor. Y aquellos hombres se pueden dar cuenta más adelante y dicen: no ardía nuestro corazón mientras nos declaraba la palabra. En el camino no ardía nuestro corazón. Se pueden dar cuenta ellos quién es el que les hablaba. Se pueden dar cuenta ellos cómo el Señor es el que se había acercado a ellos. Alabado sea nuestro Dios. De una manera pero tan maravillosa. Y volvemos a Lucas. Y dice la palabra del Señor: no era necesario, el verso 26, que el Cristo padeciera todas. No era necesario, dice, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Primero les dice: oh insensatos y tardos, oh insensatos, les dice, y tardos de corazón para creer todas las cosas que los profetas os han anunciado. No, y les dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Primeramente les habla y les dice que no sean insensatos, que no sean tardos para creer todo cuanto se les había ya dicho. Segundo les dice: no era necesario. Eso es lo que le dice en su palabra el Señor. No era necesario de que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y les habla, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Alabado sea nuestro Dios. Lo que de él decía. Y eso es precisamente lo que Cristo vino a hacer. Él vino a darse a sí mismo. Él vino a darse a sí mismo para redimir al hombre. Para darle el perdón al hombre, para darle justificación al hombre, para darle redención al hombre. Eso fue lo que Cristo Jesús vino a hacer. Alabado sea nuestro Dios. Y por eso les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer. No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas. Todas estas cosas. Y todas estaban escritas, y todas fueron anunciadas, y todas nos fueron dichas, todas, les dice el Señor, estas cosas. Pero eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida, que como no amamos su palabra, y tampoco el autor de su palabra, se nos hace, alabados a nuestro Dios, pero muy y de mucho poco valor el creer y el escuchar y el que arda nuestro corazón al escuchar y a leer su palabra. Como aquella parábola de aquella anciana que le regaló un libro a una joven, y el libro tenía escrito una novela. Y la anciana se lo regala a aquella joven el libro, y la joven no le tomó ninguna importancia. No le interesó. Lo que en el libro estaba escrito no le interesó. Lo tomó y fue y lo tiró en cualquier lugar. Aquel libro. Tiempo después se vuelve a encontrar a la anciana que le habían regalado el libro donde estaba escrita la novela. Ahora esta joven viene acompañada. Ahora esta anciana viene acompañada por el autor del libro y de la novela que está escrita en el libro. Y le dice la anciana a la joven: ¿leíste el libro? Oh, no, le dijo a la joven, no lo leí. Oh, le dice, es que iba a presentarte
al autor de la novela que está en el libro. Aquel joven cautivó a aquella joven. Lo cautivó tanto que ahora sí le interesó el libro, sí le interesó lo que estaba escrito en el libro, y fue y lo buscó y empezó a hojear el libro, empezó a leer el libro, porque ahora sí le interesó el libro, porque le había interesado a la persona que había escrito el libro. Alabado sea nuestro Dios. Hoy nosotros deberíamos asimismo, bendito sea el Dios Todopoderoso, que arda nuestro corazón. Hoy nosotros deberíamos de igual manera hacer que nuestro corazón arda a leer la palabra, a escuchar la palabra, porque es la palabra de Dios. Es la palabra que nos ha hecho, amados hermanos, como decía el Salmo, sabios a entender lo que Él quiere de nosotros. Pero es lo que no podemos hacer. Y estos hombres, siguiendo la lectura, y se llegaron, dice la palabra del Señor, llegaron, el verso 28, a la aldea a donde iban, y él hizo como que se iban más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Alabado sea nuestro Dios. Él camina con ellos, él entra a la casa con ellos, él se sienta a la mesa con ellos, él parte el pan con ellos, él les da también a ellos pan. Lo mismo que había hecho antes de su crucifixión. Ahora vuelve a sí mismo y se sienta a la mesa con ellos. Los ve en el camino que van entristecidos. Los ve en el camino que van, alabados a nuestro Dios, desconsolados. Los ve en el camino que van sin ninguna esperanza. Y se acerca a ellos. Y camina con ellos. Y entra a la casa con ellos. Y se sienta a la mesa con ellos. Y parte el pan con ellos. Y hasta entonces sus ojos fueron abiertos. Hasta entonces, dije, sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Y le reconocieron. Estos solamente tardaron una distancia de 60 estadios para poder reconocer al Señor. Estos solamente tardaron una distancia de 60 estadios para poder reconocer al Señor. Saber quién es el Señor. Saber qué es lo que hace el Señor. Saber que el Señor es el dador de todas las cosas. Solamente tardaron una distancia de 60 estadios para poder conocer al Señor. ¿Cuánto tiempo nos está tomando a nosotros para poder conocer a Dios? ¿Cuánto tiempo nos está tomando a nosotros para poder conocer quién es Dios? Que en la tristeza ahí está Dios. Que en el dolor ahí está Dios. Que en la circunstancia buena o mala ahí está Dios. Allí está Dios. Y siempre Él es el que se acerca a nosotros como se acercó a estos hombres de una manera tan maravillosa y especial. Y sigue leyendo y dice, y aconteció, dice, que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No ardía, dice, nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Las escrituras. Estos hombres sintieron cómo ardía su corazón. Por eso pueden decir y exclamar y decir el uno al otro, no ardía nuestro corazón en el camino. No ardía, dice, nuestro corazón cuando nos hablaba
cuando nos declaraba las Escrituras, cuando decía que todo esto ya estaba escrito, que todo esto ya se nos había dicho, que todo esto nosotros ya lo sabíamos. Ahora bien, volvamos y mire, siga leyendo. Y dice la palabra del Señor: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, ha resucitado. Porque el Señor vive. El Señor vive, y es por eso que cada vez que nosotros venimos a adorar a un Dios vivo. Un Dios vivo, conocedor de todas las cosas. Un Dios vivo que se acerca siempre a la vida del hombre. Un Dios vivo que siempre se acerca a la vida del hombre para darle consuelo. Un Dios vivo que se acerca siempre a la vida del hombre para darle siempre esperanza. Eso es lo que Dios hace en la vida del hombre. Alabado sea nuestro Dios. Eso es lo que Dios hace de una manera tan maravillosa. Miren lo que dice el Salmo, donde leímos. Nuevamente volvemos. Nuevamente volvemos al Salmo que leíamos. Alabado sea nuestro Dios. Dice la palabra del Señor. El salmo que leíamos. Me desapareció. Alabado sea nuestro Dios. Amén, alabado sea nuestro Dios. El verso 7 del Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Dice el verso 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que el mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Alabado sea nuestro Dios. Esa miel deseable para muchos, y más la que destila del panal. ¿Qué es deseable? Porque es dulce. Es dulce, es refinada, porque está destilando del panal. Cuanto más la palabra del Señor no debe de ser deseable en nuestras vidas, en nuestro corazón, en todo nuestro diario vivir y hacer que pase en nosotros lo que pasó en la vida de estos hombres. Que arda nuestro corazón. Que arda nuestro corazón al leerla, que arda nuestro corazón al escucharla, que arda nuestro corazón porque es Dios hablando a nuestras vidas. Es Dios hablando a nuestras vidas. Y es Dios siempre el que se acerca a la vida del hombre. Porque no es el hombre que busca a Dios, y el hombre no quiere nada con Dios. El hombre no quiere nada con Dios. Dice la palabra del Señor que el príncipe de este mundo ha cegado y ha entenebrecido el entender de los incrédulos para que no crean a la verdad, para que no deseen la verdad, para que no sea en ellos deseable la palabra del Señor. Así que el príncipe de este mundo ha cegado los ojos. Ha cegado los ojos de los incrédulos para que no crean. Y por eso es que el Señor le dice a aquellos hombres: oh insensatos, les dice, y tardos
para creer. No está pasando solamente con los incrédulos, no está pasando solamente con ellos. Está pasando también dentro del pueblo del Señor. Está pasando también dentro del pueblo del Señor. Sabemos de que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que nos colma de favores. Él es el que nos bendice. Él es el que camina con nosotros. Él es el que nos invita a estar siempre bajo la nube de su gloria. Él es. Pero eso es lo que nosotros estamos dejando a un lado. Por eso es que aquellos hombres, cuando entendieron y sus ojos fueron abiertos, dice que al mismo momento, al mismo instante, se levantaron y regresaron nuevamente. Ellos habían ido de regreso a su aldea, a su pueblo, a volver a sus quehaceres y a seguir haciendo lo que antes hacían. Porque pensaron ellos que todo había terminado. Pero al darse cuenta y al ser abiertos sus ojos y poder ver verdaderamente ellos al Señor verdaderamente resucitado, ellos vuelven y vuelven con gozo, vuelven con alegría y encuentran, dice, a los 11 reunidos también, también ellos ejerciendo y también teniendo la misma experiencia, y ellos mismos comienzan a decir todo cuanto a ellos les había acontecido y cómo el Señor se les había aparecido y cómo el Señor les había declarado la palabra y cómo ellos le habían reconocido y cómo ellos ahora tenían nuevamente el gozo en su corazón, porque el Señor mismo que había caminado con ellos, en el cual habían visto todas y cuantas cosas Él había hecho, hoy también le habían visto que Él vive. Alabado sea nuestro Dios. Y eso es lo que debe estar en nuestro corazón. Saber que Cristo vive y que el que adoramos está vivo. Y que el que adoramos siempre nos dará el consuelo, su consuelo. Ese que nunca lo podrá encontrar en ningún lugar. El que se acercó a estos dos que iban de regreso, es el que se acercó a nuestra vida un día. Es el que se acercó un día también a nuestra vida. Cuando vivíamos en esa misma condición de tristeza, de desconsuelo, de desesperanza, y un día se acercó a nuestra vida. Un día se acercó al Señor y se sigue acercando siempre a nuestra vida. Doloroso muchas veces saber que la condición del hombre y que el hombre no puede entender que hay uno que es el consuelo para todo, que es la respuesta para todo, que es la medicina para todo, que es la esperanza para todo, Cristo Jesús. Nadie más, sino solamente Él. El que se acercó a estos hombres, el que sigue buscando la vida de los hombres. El que se acercó a estos hombres, el que hoy se acerca también a la vida del hombre. El que hoy se acerca también a la vida del hombre para buscarle, para salvarle. Porque la salvación, Dios la sigue manifestando en la vida de los hombres. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor en esta tarde ya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor mío y Dios mío, le pido en el nombre de Jesús